El otro día estaba pensando en esto, vieron que en algunos discos está lo que se llama el hidden track, que a vos te llegabas al final, ¿sabes lo que es? Sí, sí, sí. Y tenías eso que era un rarity, no sé. Bueno, tenemos que hacer eso mismo, porque todos los poemas tienen como un detrás de cámara muy interesante, casi todos. Bueno, me voy a poner una posición menos desafiante, un poco más normal. Griselda García, ¿no? ¿Tenés lugares habituales donde solés leer? Tengo mis zonas de Buenos Aires a donde voy exclusivamente a leer. Son como lugarcitos. Por ejemplo. No quiero decir. No querés decir. No quiero. Así no los compartimos. Exacto, sí, así siguen siendo secretos. Te quedan para vos. Pero porque no va nadie a leer. Son como lugares que conseguí donde hay un silencio, donde las otras personas están bastante lejos, nadie se me pone a hablar al lado porque soy bastante curiosa, entonces si se ponen a hablar al lado seguro van a decir algo interesante, voy a querer escuchar y ya no puedo leer. Voy buscando esos espacios donde no hay muchos, pero algunos quedan donde puedo leer a mi gusto. ¿Sos obsesiva vos a la hora de trabajar tus textos? Sí, muy. ¿Cómo? Se nota que hay un trabajo bastante intenso, sí, pero no sé si vos lo considerás obsesivo. No, me parece que eso es lo que hay que hacer. O sea, no es que me paso de roja. Ya cuando me doy cuenta que es como la rumia y paro, hay un momento en que me parece que el mismo material te empieza como a expulsar. Vos querés meter mano y ya no se deja toquetear tanto. Ya está, es como que impone su respeto de la propia materia, la cosa que vos estás trabajando. Entonces ya es como que no me deja entrar tanto como antes. Quiere decir que ya esa masa está mejor ubicada. ¿Siempre fuiste así a la hora de sentarte a escribir? ¿Recordás cuando arrancaste? De paso me contás un poco cuándo fue o cómo empezaste a escribir. Sí, al principio yo durante bastante tiempo escribí sin tener conciencia de que escribía. Me parecía que esa era una herramienta que, bueno, de hecho la tenemos todos, pero no me parecía que eso tuviera algún valor. Cuando empecé a notar que tenía algún valor es porque un otro con su mirada vino y fundó eso. Entonces ahí me di cuenta que no se podía salir en camisón y que uno tenía que arreglarse un poquito y ver por lo menos las cosas básicas, no repetir la palabra, no sé, en prolijar, podríamos decir, con una palabra muy de la escuela primaria. ¿Y quién fue ese primer ojo crítico? Vos me decías de ese otro. No sé si fue una persona, fue más bien que en algún momento me empezaron a invitar a leer a lugares, empecé a trabajar en la revista La Guacha, ahí ya se empezó a hacer muy habitual esto de mostrar lo que, bueno, che, escribiste algo, a ver, dale, mostranos, y ahí te daban bastante duramente, entonces uno no quería desentonar. Y entonces fue un poco el grupo de La Guacha, especialmente Claudio Lomenzo y Javier Magistris, que me incorporaron a la redacción. Y después ver un poco la reacción cuando me invitaban a leer en algún café literario, se ríen acá, aplauden más, hay cierta exclamación, cierta energía que vos percibís de la gente, entonces eso también te va dando un feedback. ¿Aduris fue importante para vos? Sí, muy. La verdad que no fuimos amigos, pero sí fue una persona que, bueno, todos opinan esto de él, los que lo conocieron, una persona muy muy generosa y de leer todo lo que le acercaban y de quizás decirte una línea sobre tu poesía. A mí puntualmente me sirvió mucho eso, me dijo 1 o 2 frases y me las llevé conmigo y durante mucho tiempo no las entendí, pero cuando las entendí cayeron como en un lugar fértil y explotó el árbol. ¿Quiénes más así podés nombrar o gente que de algún modo te haya marcado el camino, te haya dicho algo revelador o que después encontraste como revelador y que te haya influenciado, ¿no? De este modo más cercano, con una palabra, con una crítica, con un comentario, y también qué escritores te influenciaron, más allá de haberlos conocidos o no. Iván Vili-Koscielek, un poeta cordobés, María Teresa Andrueto, a quien adoro, que es una amiga muy muy querida, Roberto Malatesta, otro poeta santafesino, Sergio Rigacio, un querido amigo que vive en Junín. ¿Tres influencias federales? Sí. ¿Sos federal? Sí. Héctor Ramón Cuenya, un gran amigo y escritor y escritor de cómics también, que me apoyó muchísimo cuando voy a contar una viñeta. Por supuesto. Yo estaba Ciudadela,
bajón, súper triste, yo quería tener novio y no tenía, y no había nadie cerca. Venía Ramón de visita a casa y yo hacía galletitas de manteca, no sé, budines, cocos, me gusta mucho cocinar, bueno. Entonces, y empezamos a hablar, ¿no? Entonces yo por ahí me ponía a llorar, me ponía re triste, y digo, pero al final soy una infeliz que escribe. No, sos una privilegiada que escribe, me dijo él. Y eso que parece algo de perogrullo, realmente en ese momento, la verdad que me resbaló, no lo capté. Pero mucho tiempo después, ya que él siguió insistiendo, dije, claro, me dio como un empujón tan grande, porque no me la olvidé esa frase, me la quedé y creo que en algún momento también, como te decía antes, eso se vio fructificado. ¿Textos o escritores por fuera de gente conocida o con quien te hayas relacionado, lecturas que te hayan marcado desde chica o ya con un ojo más crítico y de escritora? Te puedo nombrar a Pound, Eliot, Pessoa, esas fueron las lecturas de esa época y después siguieron, ¿no? Pero básicamente eso, ellos. ¿Hoy hay alguna lectura que te acompañe específicamente, algún autor en estos últimos tiempos? ¿O alguna estética que te esté interesando particularmente? No puedo decir eso, no sé, no me doy cuenta, porque estoy leyendo mucha poesía que se está publicando ahora o se está por publicar, entonces cambió bastante mi modo de leer. ¿Cómo sos como lectora? Implacable, impaciente, hincha pelotas, si algo no me cautiva, pero así en realidad también cuando voy al museo, si paso, ninguna obra me atrapa, chau, la serie, las películas, las personas, o sea, capturame, yo quiero que me captures. No es que la obra decanta con el correr de las páginas, vos necesitas que de entrada haya amor a primera vista o algo. Sí, por lo menos algo en las primeras, doy un tiempo, lo que pasa es que quizá mi tiempo es más acotado que yo no me como una película entera para ver qué, no. Y eso dicen que está estudiado, ¿no? Que hay como un tiempo, no sé si son los 15 minutos o algo de... ¿En que entraste o quedaste afuera? Vos publicás tu primer libro en el año 2000, Alucinaciones en Alfalfa. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Justo esa fue mi propia editora, así que no puedo... Fue tu propia editora. Sí. Pero bueno, igualmente, ¿cómo fue tu experiencia publicando? ¿Cómo viviste todo ese tránsito entre el texto en ciernes y el texto terminado? Y después ya, si querés, pasando a otras de tus obras, ¿cómo fue ese vínculo con un editor? Mi primer libro lo saqué yo porque trabajaba en esta oficina que te decía antes y tenía libre acceso a las impresoras. Realmente las debo haber fundido más de una vez. Entonces aprovechaba y me hacía mis libritos así con abrochador y esas cosas y después los iba a repartir a las lecturas. En 2001, en una de esas lecturas, se acerca Alicia Gallegos, una editora, y me dice, yo quiero publicar tu libro. Y yo dije, bueno, buenísimo, ¿me sale algo? No, gratis. Yo dije, bueno, esto se debe manejar así. Después me di cuenta que había sido también nuevamente privilegiada, que había tenido esa oportunidad. Después hay un libro que me publicaron unas traducciones en Canadá, ahí trabajamos en colaboración con el traductor, ida y vuelta a los archivos para ajustar y ver que, bueno, fuera lo que yo quería decir. Y después, el año pasado, en 2015, salió Mi Pequeño Acto Privado, donde ahí volví a tener un editor propiamente dicho, que es Alberto Cisnero, de Barnacle Ediciones. Y él lo que hizo es, me ofreció sacar un libro, de una antología de mis libros hasta acá. Esto que me contás me da pie para hacerte dos preguntas. Este primer libro, Alucinaciones en Alfalfa, tiene 10 años después una traducción al inglés. Exacto. ¿Cómo es para vos verte traducida? ¿Cómo se dio? Se dio así. Yo tengo un blog donde la idea de ese blog nació porque me daban libros, es muy habitual en las lecturas que te regalen libros los autores, cosa que no se debe hacer, porque el libro hay que venderlo, al menos al principio, y una parte se destina a prensa y difusión, pero al principio por lo menos hay que venderlo. Entonces yo leía el libro y antes de ponerlo en mi biblioteca decía, bueno, vamos a potenciar un poco, a difundir, a multiplicar, vamos a elegir un poema y lo pongo en el blog. Y en ese blog además aproveché a ir poniendo mis libros disponibles online. Y así una vez me llega un mail de Hugh Hazelton, este escritor canadiense y traductor, donde dice, yo quiero publicar un libro de traducciones de tus poemas. Yo dije, bueno, sí, traducir el que quieras, pero no me imaginé nunca que eso se iba a materializar en un libro. Y sí, salió ese libro, que no lo tengo acá para mostrar, pero
reúne algunos libros hasta ese momento. Para mí fue muy placentero y muy satisfactorio verme en inglés porque amo la lengua y porque la estudié mucho y me parecía que tenía una música, no sé. Así que eso fue también, creo que algo muy lindo, que si no, o sea, hay que mostrarse, hay que estar, hay que circular, porque si yo me quedo en mi casa con mi librito, digamos, sí, no pasa nada. No pasa nada. Me comentabas que cuando armás esta antología, Mi Pequeño Acto Privado, vos le decías al editor como que te iba a costar corregir o modificar esos primeros libros y que terminarías escribiéndolos de nuevo. ¿Cómo te vinculás con esa escritora que eras en aquel entonces y con esos textos? Me da ternura y me da una linda sensación de cuando uno es un poco irreflexivo y se manda a hacer cosas y confía en el hacer y ese hacer mismo te va, no sé, te va conectando con esa magia que tiene el movimiento, que es muy generadora de hechos, de sucesos, de actos. ¿Te pasa lo mismo con tus textos de narrativa o los primeros textos de narrativa? No, porque como en narrativa no publiqué, digamos, salvo un libro de cuentos, me salvé, digamos, yo me tomo mucho tiempo hasta publicar. Hasta que sale un libro pasó mucho tiempo, esos poemas o cuentos los leen bastantes personas, queda mucho material en el camino, entonces hasta que realmente ve la luz se fue podando mucho solo el material. Entonces, sí, me parece que uno tiene que escribir todo lo que quiera, pero publicar... Pero, publicado o no, sentís más distancia con tus primeros textos en narrativa que aquella que sentís con la poesía. Sí. Yo lo tenía un poco dividido, ¿no? Yo escribo poesía. Y no, ¿y por qué? También puedes escribir narrativa. De hecho, yo en mis talleres doy poesía y narrativa. No sé bien qué es lo que pasa, pero sí hay cierta... No sé, creo que uno se siente más cómodo en una forma que la otra, no sé bien. En tu caso, ¿cómo sentís que una idea o un texto va a tomar el camino de la narrativa o de la poesía? No sé, creo que lo sentís, pero no puedo decir porque no lo tengo pensado como para transmitir por qué siento que va. Bueno, porque también podríamos ampliar a cuando una historia pide ser filmada, cuando quiere quedarse chata en el papel, cuando... En poesía yo creo que ya sé que va a ser poema. Más allá de que el poema pueda tener elementos narrativos, pero ahí sí es algo que lo tengo bastante aceitado. Perdón, ¿no me pasás un matecito? Porque vi que estabas tomando y... Claro, cuenta billetes, hablaba de... Bueno, pensaba, tu libro La Madre del Universo del año 2012, ahí sí, ya metiéndonos en la narrativa. ¿Lo vamos a mostrar? Sí, por supuesto. La Madre del Universo, Isela García. ¿Notas cierta diversificación en los temas entre la narrativa y la poesía? Hay temas que, más allá de que me decías que no notás de entrada si una idea va a ir hacia un lado o hacia otro, ¿sentís que hay una temática y una estética propia de la narrativa y otra en la poesía, o cosas que jamás podrías decir en prosa? No sé, pues yo no, la verdad te digo algo, no me detengo nunca a pensar sobre mi propia obra. No, yo escribo y más o menos voy obteniendo ciertas miradas o opiniones que me sorprenden y las escucho como, yo hice esto y opino, mirá, qué bueno, y ya, después paso a otra cosa. Entonces la verdad no sé bien qué decirte. A mí me parece que hay algo muy interesante que es esto de lo ominoso, ¿no? De esa latencia de lo siniestro, lo que importa o que tiene relevancia porque no se explicita del todo, está ahí, vos sabés que hay algo, pero no sabemos bien qué, pero la presencia está ahí. Eso en tu poesía, sobre todo si uno lee, en Mi Pequeño Acto Privado están ordenados cronológicamente. Sí. Los poemas más cercanos, es decir, podemos hablar desde La Ruta de las Arañas en adelante, del 2005, eso yo por lo menos lo noto mucho más. En tus cuentos también está, pero quizás despojado de esos arrebatos líricos y está narrado más muy bueno. en una cercanía mayor. Pero igual lo noto.
Y como que está esa sensación de jugar al límite muchas veces. Sí, me gusta jugar un poco con eso inquietante. A mí me gusta inquietarme y me gusta generarle eso a un lector. Ese no saber del todo bien qué pasa. Me gusta que el lector tenga que hacer un esfuerzo por ver qué hay ahí, buscar, completar. Me gusta dejar una sensación, hacer sentir al otro, que creo que eso es lo que buscamos cuando leemos, cuando vemos una película, buscamos sentir. A mí no me importa lo que siente el autor, yo quiero sentir yo como lector. A mí me gusta mucho algo que dice Irene Grus, que me encanta, también lo dice en una entrevista que la pueden buscar, donde ella dice, a mí a veces me presentan un poema y yo digo, ¿y qué querés que le haga? Y claro, eso además de que tiene un sentido del humor bestial y bestiario y divertidísimo, me parece que eso pasa muy a menudo cuando uno lee algo que alguien le manda o le llega, y si yo me empiezo a preguntar es que eso no estuvo pensado cuando la persona escribió, que simplemente quiso dejar sentado algo que le sucedió, y eso está muy potenciado, me parece, por la facilidad de la red social de ¿qué estás pensando? Estoy pensando esto, y es una boludez, pero lo dejaste plasmado ahí, parece que es la gran cosa. Y volvemos a esta idea del trabajo, me parece, ella dice esto de, Irene Grus dice, torcer la anécdota. Eso lo dice en uno de sus últimos libros. Y creo que de eso se trata, es en darle una vuelta más, porque si me quedo como en eso llano, en definitiva me parece que no le importa a nadie. Entonces no estoy en desacuerdo, en principio, con la anécdota, porque bueno, las cosas que nos suceden nos pasaron, pero ¿qué le puedo agregar yo a eso? Para hacerte un lugar a vos, lector, y traerte a que sientas, a que participes. Creo que iría más por ahí. ¿Sentís que eso responde un poco a esto de las redes sociales y también a un vínculo, a una ligación con la poesía de los 90, con algunas escuelas, con alguna estética? ¿Crees que hay hoy una tendencia dominante a ir por ese lado? ¿Vos me querés hacer meter No, para nada. En un tema muy interesante y muy Sé que tenés mucho polémico para decir al respecto, por eso te pregunto. No sé si tengo tanto para decir, yo solamente voy a decir lo que pienso de esa época. Creo que a muchos poetas de ese momento la historia los marcó como constructores de distracción cuando había que enfocar para otro lado. Me parece que la ola no terminó todavía de barrer la playa, y creo que muchos de los que estaban escribiendo en ese momento son ahora formadores de otros poetas, con lo cual es una estética que sigue y no termina de dar paso a algo nuevo. Entonces eso sería como lo problemático para mí. Me parece que se perpetúa el vacío, en definitiva. Se perpetúa el vacío. Que creo que es un poco lo que decíamos antes respecto de la anécdota, lo llano. Y eso a su vez se comió otras cosas, porque pienso poesía de los 90, y Enrique Sorinas también escribía en los 90. Y bueno, sin embargo, pero claro, siempre había otras estéticas por ahí, lo que pasa es que no estaban en el centro, estaban más en los márgenes, que creo que también es un lugar de mucha libertad del margen. Había que ir no estaban ocupando de hecho, cargos, porque algunos poetas ocuparon cargos concretamente en ese periodo. No estaban en ese lugar, no eran levantados por los suplementos ni por Diario de Poesía o bueno, los que estaban de moda en ese momento. Entonces había que ir a buscarlos uno. ¿Crees que se ciñe solamente a la poesía y no es un fenómeno que también impacta un poco en la narrativa, cierto confesionismo ficcional que muchas veces no tuerce lo anecdótico incluso en el texto en prosa? Confieso que no leo tanta narrativa de los 90 para acá Argentina, no leo mucho, entonces no puedo opinar, pero me imagino que debe haber algún rastro de eso también. Vos contaste un poco tu experiencia al ser traducida. ¿Cómo es tu experiencia al traducir textos? Pienso, por ejemplo, en una traducción que hiciste de Anne Sexton. ¿Cómo laburás
la traducción? Yo empecé traduciendo porque tenía la herramienta de saber un idioma y porque no me gustaban las traducciones que circulaban, entonces decía, bueno, voy a hacer la mía. Pero eso también lo hice mucho tiempo para mí, lo ponía en el blog, digamos, no tenía mayor... De hecho no la tiene porque no la tiene, no sucede. Lo hago como un placer personal. Y después de cierto tiempo, cuando empecé a estudiar letras, hice materias de poesía y de traducción de poesía, y la verdad es que recomiendo que el traductor haga seminarios, en especial en la UBA, son gratis, puede ir cualquiera, no es necesario inscribirse. Hay profesores muy capos en la UBA dando clases que realmente podrían darlas en cualquier lugar del planeta y nosotros las tenemos ahí, quizás no las aprovechamos, bueno. Entonces ahí aprendí muchas cosas que eran intuitivas, ahí aprendí que, esto lo dice tal otro, y ciertos peligros en los que no conviene caer, como el traductor-interpretador, o el traductor que agrega, o el que explica, el que pone nota al pie. Entonces eso me fue ayudando mucho en el fijar ciertos criterios a la hora de seguir traduciendo para mí y para poner en el blog. En el caso de Anne Sexton y Sylvia Plath, que la traduje menos, pero también trabajé algunas cosas de ella, por cierta afinidad y también porque veía que no estaban tan traducidas acá y quería dar a conocer. Ahora estoy trabajando con Walt Whitman, que es bastante complejo, pero bellísimo, y se producen como diálogos. A mí me parece que uno se pone a hablar con ese autor, si de repente sentís que lo conocés, no sé, son cosas como medio espiritistas, divertidas. Y entre Anne Sexton y Sylvia Plath ni hablar, ¿no? O sea, hay una vinculación. Sí, claro. Bueno, ellas también, ahí hay un cierto atajo por la cuestión de género. El suicidio. El suicidio, sí, y bueno, digo cierta cercanía por ser mujeres, hay una cierta, no sé si decir sensibilidad, no me quiero meter porque ahora están todos tan políticamente correctos con todo que no quiero problemas. Hablábamos un poco en La Madre del Universo, en tu libro de cuentos, de relatos, de estas situaciones un poco límites, ¿no? Esta cosa inquietante de la que hablamos. Y hay uno de ellos que se llama Blanco, que juega un poco con un vínculo entre hermanos. Pero este cuento además fue cortometraje. Sí, bueno, yo tengo una dupla con Nacho Gatica, un realizador audiovisual, donde siempre estamos buscando material para filmar y llevar, digamos, que salga del papel. Entonces tiene que ser algo que se pueda hacer en un día, con muy poco equipo, con pocos actores, en una locación cercana, todo bien acotado y en especial los tiempos muy fluidos que manejamos nosotros. Lo logramos con ese cuento, tuvimos un día armando el guión y buscando y haciendo como la preproducción. El cuento, eligieron ese cuento en base a estos parámetros de... Exacto, sí, ese fue el cuento que nos pareció que reunía estos requisitos. Hicimos un casting muy acotado, justo tenían que ser 2 hermanos, así que bueno, conseguimos a un chico y una chica que tienen cierto parecido. Ensayamos un día y después fuimos al lugar y filmamos también en una jornada. Lo mandamos a distintos festivales, un poco así como extendiendo las redes al mar, y quedó seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2013. Tuvimos la oportunidad de conocer Venecia y de participar en el festival como invitados y ver todo algo como muy de alfombra roja y bueno, y ahí encontrarnos con otros realizadores de cortometrajes de la sección donde nosotros quedamos seleccionados, que nadie podía creer que trabajáramos de esa manera, porque todos tienen muchísimo presupuesto, hay muchas instituciones y agrupaciones detrás que ponen su dinero y no podían creer cuando les decíamos con 2 pesos que habíamos filmado. Hay un videopoema también circulando en el que pones voz y cuerpo a un poema de tu nuevo libro, a un inédito que va a salir por Del Doc. Exacto. Y se titula Ahora. Ahora. ¿Sentís que es una pequeña muestra de todo lo que es en general este nuevo libro Ahora? ¿Sentís que en Ahora estás poniéndole palabra a un montón de situaciones
vinculadas entre sí de algún modo y que a veces es difícil que la tengan? No sé. No sé si se logra eso. No sé, yo creo que uno siempre escribe sobre lo mismo. Siempre están como ciertas obsesiones o búsquedas. Una de las mías es lo que yo digo, las chanchadas, porque así bromeando me gusta decir así. La mirada de una mujer hacia su amado o hacia su objeto de deseo. Me parece que el cuerpo masculino es muy inspirador, entonces está en varios poemas y creo que eso me repito, me parece que uno repite esas cosas que insisten. Cuando son demasiado insistentes hay que darles un lugar y bueno, igual quedó, como te decía antes, mucho material afuera y hay poemas que son bastante añosos, pero bueno, encontraron por fin su espacio ahí. ¿Cómo te vinculás o cómo aparecen en vos dos temas? Uno es el padre y otro es la maternidad. Un poco el padre, porque bueno, hay poemas en general, hablo, ¿no? Como temas, donde haces referencia directa a él. Y en el caso de la maternidad, porque muchas veces es tomado como una instancia de alegría, una instancia de la que no se puede decir nada en contra, ¿no? Ser madre, tener un hijo. Y vos desautomatizás un poco esa posición. Me parece que como decía Irene Gruz, que torces un poco lo que se piensa al respecto, y muchas veces va directo a lo ominoso o a lo inquietante. Bueno, el padre pasa que cuando se te muere tu papá y tenés 10 años, digamos que deja una marca bastante importante. Y creo que hay dos poemas muy puntuales para él o por él. Uno de ellos está en el libro anterior y hay otro que creo que está en ahora, que habla puntualmente de cuando fuimos a esparcir sus cenizas en un río. Eso tiene mucha historia detrás. El dique. El dique. Es muy difícil escribir sin caer como en el lirismo o en el llanto o en el pobrecita yo o en creer que sos la única que le pasa eso en el universo. De muchos intentos quedó ese que me parece que está aceptable, digamos. Y respecto de la otra pregunta que tiene que ver con la maternidad, creo que siempre en algún momento de la vida de una mujer siempre eso está. Y no podés zafar de nombrarlo de alguna manera. ¿Cómo ves esa ambivalencia entre editoriales más grandes y editoriales más chicas? ¿Crees que hay una amabilidad mayor para publicar poesía en editoriales más pequeñas y que fueron ganando cierto espacio? Yo creo que en poesía puntualmente todas las editoriales son chicas, no hay grandes editoriales y salvo excepciones, la mayoría de los editores y directores son todos apasionados por lo que hacen. Entonces estamos ya en la misma página. Ya arrancaste hablando con alguien que le encanta su trabajo y se nota. Ya en poesía es como chiquito el ambiente, ya se va recortando y personas que estén como en tu mismo barrio emocional no hay muchas. Los editores, algunos de ellos son parte de ese barrio y me parece que no sé, en el caso no veo como tensión porque como te digo, me parece que todo es bastante pequeño. ¿Qué lugar ocupa en esta dinámica los premios? Los premios. Yo descreía un poco de los premios, pero me insistían, ¿por qué no te presentabas, mandás a un concurso? Está bueno que hagas circular tu obra, la leen determinados jurados, autores, y puedo decir que no estaba errada la persona que me dijo que tenía que mandar concursos. Es lindo también ganar, no importa si una medalla, como tengo, que está buenísimo, que es muy gracioso y lindo. O bueno, ni hablemos si te publican tu libro, si el premio al concurso es tu libro publicado, creo que es una hermosa manera de zafar de eso por lo que lloran muchos poetas, que es por poner de su bolsillo para publicar. Yo creo que el poeta tiene que tener, el escritor que arranca tiene que tener un dinero encanutado, sacáselo a tu mujer de las vacaciones, no sé, fíjate, pero tiene que ir un canuto para publicar, es así, o sea, no
te quedes esperando que vengan a golpearte la puerta para decirte, oh, usted maravilloso, venga a mi editorial que le vamos a sacar el libro. Los primeros libros hay que pagarlos del bolsillo. Yo siento mucho que decir esto, pero... Pero vos sentís que va por ahí, digamos, que una editorial que cobra por publicar y una editorial que elige su catálogo y elige los autores que publica, no hay una diferencia. No, está bueno que existan editoriales que se juegan por un determinado autor, pero tienen que elegir, o sea, yo viéndolo de este otro lado ahora últimamente digo, hay que elegir muy bien, porque nadie se va a jugar por vos que sos una lacra, no quiere ir a ningún lado a leer, no va a lugares, no difunde el libro, no quiere ir a festivales. ¿Quién se va a jugar por? Entonces le tenés que hacer un contrato leonino donde diga va a tener que ir a qué tipo, no sé, banda de rock, tiene que hacer esto, lo otro, eso no sé quién lo hace. Claro. Entonces no es solo publicar, sino después que el autor pueda sostener ese libro. Si es con un editor detrás o un equipo de prensa, buenísimo, pero si no, en la mayoría de los casos, cada autor diciéndole, che, vos tenés un ciclo, no me invitás, tomá, este es mi libro, es un poco así. Es moviéndose de ese modo. Y sí, por ahora creo que eso es lo que yo me doy cuenta que funciona. ¿Crees que hay más cantidad de oferta que demanda en algunos momentos? Que hay mucha gente que escribe, que dice yo, y no tantos lectores. Ese es el tema en poesía, que me parece que muchos de los que leen poesía son otros poetas, cosa diferente. Lo mismo en los ciclos de lectura. Los que van a escuchar son otros escritores, cosa que no pasa en el teatro porque no van actores, únicamente al menos. Sí, yo creo que de eso es responsable el escritor, el autor. Porque me parece que ahí no hay un espacio para un otro. Creo que si uno no se preocupa por el lector no va a estar, no va a aparecer. ¿Tenés algún otro proyecto del que quieras contarnos de acá hacia adelante? ¿Dónde te ves en unos años haciendo qué? No, en esto voy paso a paso. Como me lleva mucho tiempo hasta que publico, no me adelanto tanto. No soy de estar pensando en lo próximo que voy a publicar. Me gusta que aparezca ese vacío inquietante también después de la publicación de un libro, y ya mismo, ya cuando uno entrega el material y ya, bueno, quiero transitar ese momento en que no sé bien qué voy a hacer, no estoy escribiendo, y todo lo que sucede cuando uno escribís pero sin un plan, y me gusta dejar que aparezca ese tiempo y transitarlo y no ya querer otra cosa para adelante. ¿Sabes que nosotros llamamos a este ciclo bestiario? Es algo que me veo tan representada que no te digo. Contame por qué. Para psicólogo. Contame por qué. Y porque sí, siempre fui un poco bestia, entonces me parece que está bien. Siempre fuiste un poco bestia. Sí, me la devuelvo. ¿Qué tipo de implicancia tiene esa bestialidad en vos? Algunas maravillosas. Ajá. Y otras raras, ominosas, pero más de las primeras. Esa bestialidad. ¿Y cómo impactan a la hora de escribir? ¿Qué es para vos escribir considerándote muestra de un bestiario? Me quedo pensando. Implica menos lectores, pero más apasionados, más pares, creo. Eso siento. Me gustaría a mí que nos leyeras algún poema que quieras compartir de tu antología, de ahora. Vamos con ahora. Bueno. Ese día. Ya estoy viejo, viviendo del pasado, glorioso pero pasado al fin. El enfermero me dijo, en el geriátrico hay dos tipos de viejos, el que se acuerda cuando sacó un pleno en el casino y el que se acuerda cuando le pasó algo muy malo. Si me aburro, miro mis fotos mentales. En varias aparecemos juntos. No te debes acordar, pero yo sí. Tuve una buena vida, no me privé de nada. Nunca fui un personaje secundario. Ayer un viejo se fue. Lo encontré duro, con la cara radiante vuelta hacia el sol. Hay que entrar en la muerte como quien entra en una fiesta. Si un día te dicen que me fui, no te sientas mal. Pensá que soy el anfitrión de la fiesta que, cansado de bailar, se quedó dormido.
Ama de cría. Ávidos del pezón, los gemelos abren sus bocas. Envuelta en la pesadez de la leche, me dejo adorar. No quieren que me lave, cuantos más días pasen mejor, dicen, y bufan y resoplan. Luego de la maceración se disputarán mis desechos. Quien gane desatará su cortejo tardío, su celo de macho joven. Lo sucio será su alimento. Ahora hundo los dedos en la espesura dorada, embriaga el olor a manteca rancia. Engendro solo hijos varones, doy a luz un ejército voraz. Serán vigías en mi vejez. Muchas gracias por regalarnos tu pequeño acto privado, Griselda. Espero que te hayas sentido cómoda. Fue un desnudo cuidado. Fue un desnudo cuidado, sí. Viste que con una luz. Viste, todo, sí, todo sí, cuida mucho a la gente.